Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, entonces vamos a mirar qué fue lo que ustedes me enviaron sobre la tarea y a ver las dudas que tienen. ¿Y cuándo lo mandaste? Ayer, ¿Ayer a qué horas? más o menos, la tarde, no sé hora exacta. Ah, de pronto entonces es que no he mirado porque yo el correo de los cursos lo miré la última vez como a las 2 de la tarde. Para las 6:36. Sí, llegó. Llegó el problema en C++ y llegó el problema del péndulo. Uy, ¿en qué formato está eso? En ese DT. Al profe. ¿La imagen o el programa? No, pues del programa debe estar en... Sí. Sí. El de ese debe estar que en un zip. Sí. ZIP. Pero la escaneada, ¿ustedes en qué formato pusieron eso? Está en un formato es que SDT. No conozco ese formato. Bueno, no importa. Pero Mándenmelo por favor en un PDF. O sea, imprímanlo a PDF por medio de un writer, de una impresora virtual y me lo mandan, porque eso está en un formato que no se deja abrir, por lo menos aquí no se deja abrir. O en un punto GIF, un JPG. Listo. sí. Bueno, ¿cómo vamos estudiando con los capítulos del libro? Oh, Capítulos del libro, ¿no? ¿cómo? ¿Qué preguntaste, profe? Que cómo van estudiando con los capítulos del libro. ¿O de dónde están estudiando ustedes? ¿Se acuerdan que hay quiz, cierto? Bueno, hoy vamos a hacer el quiz. Hace 8 días alcanzamos a ver el efecto Doppler, ¿cierto que no? No. Ok. Bueno, vamos a hacer quiz a Carlos. ¿Tenés marcador ahí de tablero, Carlos? Sí, yo lo traigo. Profe, Contame. el efecto Doppler también es para las ondas electromagnéticas. Sí, Pasa lo mismo. para todas. Para todas las ondas. Aquí enseguida lo vamos a ver para las ondas mecánicas. Pero se vale también para las ondas electromagnéticas con alguna modificación. Alguna leve modificación. Porque de todas formas el efecto Doppler se deduce haciendo que la velocidad observada tanto pues la velocidad tanto del observador como de la fuente hace que el frente de ondas se contraiga o se dilate. Entonces mecánicamente la velocidad que observa el emisor de una onda va a ser, o sea, usted tiene el emisor y el emisor va a observar una velocidad del que está midiendo, ¿cierto? Del observador.
Gracias a que la velocidad relativa entre ellos dos puede ser diferente pues diferente, se puede hacer un análisis del efecto Doppler. En las ondas electromagnéticas hay algo un poquito levemente diferente, no se puede trabajar con velocidades, porque la velocidad del frente de ondas, visto por el observador que se mueve o no se mueve, siempre va a ser la misma velocidad que la de la luz. Es uno de los postulados de la relatividad especial. Pero el efecto Doppler se vale idéntico para ondas electromagnéticas que para ondas mecánicas. Además, el efecto Doppler tiene unas aplicaciones muy importantes en telecomunicaciones. Por ejemplo, usted sabe que los satélites se están moviendo alrededor de la Tierra. No todos son geoestacionarios. ¿Sí sabes qué es geoestacionario? Sí, más o menos, sí. Que está en la órbita. ¿Cómo? Está en la órbita geoestacionaria y que es como así, sí, como que estuviera en un punto estático, pero... Exactamente, o sea, la Tierra está girando. Entonces el satélite gira junto con la Tierra. Entonces el satélite siempre está en el mismo punto respecto a nosotros. Todos los satélites no son geoestacionarios. Hay satélites que se están moviendo. Entonces cuando los satélites se están moviendo, sobre todo los militares, cuando los satélites se están moviendo, los satélites tienen una velocidad respecto de las antenas. Entonces cuando ellos emiten una señal, la emiten con una frecuencia y las antenas la reciben con otra. Entonces para poder corregir eso, si uno sabe la velocidad a la que está el satélite, se pueden comunicar. Se pueden comunicar el satélite con la antena, pero si uno no conoce la velocidad la velocidad del satélite o no conoce alguna información del satélite donde pueda deducir la velocidad, entonces lo que uno recibe no es lo que el satélite está enviando. Eso tiene muchas aplicaciones en telecomunicaciones. Los GPS están corregidos por el efecto Doppler relativista. Bueno, vamos a hacer los cuisecitos y enseguida ampliamos ese asunto del efecto Doppler, que ya lo vamos a ver. Carlos, escribite la ecuación de ondas, por favor. Pero es que eso es con el cuaderno de Rao. Escribí la ecuación de ondas. Carlos, ¿y eso es qué? Eso es... Pero eso no es una ecuación. O sea, la pregunta es, escriba la ecuación de ondas. Si usted iguala, eso es que un cero o un teta. No, Carlos, esa no es la ecuación de ondas. Es más, ¿quién es teta y quién es omega i? O sea, eso es una ecuación para cuál cuerpo o para qué sistema.
De pronto estás escribiendo algo del péndulo, ¿qué? Decime, Carlos, te voy a cambiar la pregunta. Pues te voy a hacer otra. Te voy a hacer otra. ¿Qué es el número de onda? ¿El qué, profe? De onda. ¿El número? El número de onda. No, no sé. ¿Cuál es la relación entre un exponencial imaginario y las funciones trigonométricas? Un exponencial imaginario se puede interpretar como un coseno. Pues como la parte, el coseno se puede interpretar como la parte real del exponencial imaginario. Ajá, y esa es una relación, pero ¿cuál es la relación con las dos funciones fundamentales, las dos funciones trigonométricas fundamentales? ¿Sabes? El coseno, ¿cierto? Y el seno sería la parte imaginaria. Y el seno sería la parte imaginaria. Ok. ¿Para qué sirven esas ecuaciones dentro de la física? Pues, ¿para qué sirve esa relación en la física de ondas que hemos estudiado? Hemos estudiado el movimiento armónico simple, hemos estudiado la ecuación de ondas, el movimiento ondulatorio, la función de onda, la potencia, la energía de una onda. ¿Para qué sirve eso? O sea, ¿para qué sirve esa relación? Esa ecuación está en pues, la integral del exponente imaginario está en la ecuación de las ondas. Entonces, para bajar esa integral de allá arriba, pues se reemplaza por el coseno y por el seno. En la integral. Ok. ¿Qué entendés vos por la energía de una onda? La energía de una onda, pues las ondas son una perturbación en un espacio. Ajá. Entonces, cuando esa perturbación la tiende pues la conserva ella por la parte del tiempo. Entonces, la energía es la que transporta la onda, transporta como la perturbación en forma de energía. ¿De qué depende la velocidad del sonido? ¿De qué parámetros? De la presión, pues la presión y la temperatura que siempre están relacionadas, ¿cierto? Y ya. Y el medio en el que se está transmitiendo, porque en el agua es más rápido, en el acero es más rápido, en el aire es más lento. Y entonces ya cuando tiende a haber menos, por ejemplo, en el aire es más lento el sonido. Depende del medio, pero ¿qué propiedades del medio influyen en el transporte del sonido? La temperatura y la densidad. La densidad. La densidad es una propiedad del medio, la temperatura no es una propiedad del medio. Aparte de la densidad, ¿qué otro parámetro influye en la velocidad del sonido?
de la densidad. ¿Qué es el módulo de Young? No, no sé. No me suena mucho. Carlos, te hice 5 preguntas y respondiste una. Tu nota es 1. Fernando, Sí, profe. te voy a dar, escribí la siguiente función. Y igual a raíz de 2 sobre L. ¿De 2 sobre L? Sí, 2 sobre L. La A quítala. O sea, es Y igual a raíz de 2 sobre L. Multiplicado por el seno de n pi x. Seno de pi x. Sobre L. O sea, pi x está sobre L. Solo pi x. Muy bien. Eso puede ser una función de onda. Pero pues si cumple con lo que dice la ecuación de la onda, que es si es la doble derivada de y. Pero, profe, pues creo que es una función, es una función de onda, o sea que hay que... A ver. ¿Qué escribiste ahí? Esa es la ecuación de onda. Sí, aunque tiene que multiplicar ¿cómo es que se llama? Por el coeficiente de velocidad. Sí. Que quedaría ¿Y dónde está o sea, eso que vos pusiste antes de la Y, ¿qué es? esto, Sí. pues la doble derivada. ¿Y la doble derivada con respecto a quién? A X y a T, pues de Y. O sea, quedaría así, profe. Ajá. Por el valorcito es. Listo. Sabe que tiene que derivar con respecto a ¿Y X y con respecto a T y que cumpla esta ecuación. Listo. ¿Y por qué pusiste Y afuera de la ecuación? O sea, ¿por qué estás multiplicando por Y? Pero porque pues, yo sé el cuadro, ya tengo en el cuadro, no sé si está mal copiado. Eso es igual a 0. O sea que aquí no hay Y. No. Lleva cuando usted deja el operador afuera. Ah, ¿Y qué significa esa alfa? alfa es como un coeficiente que varía. Pues casi siempre es que 1 sobre la velocidad. 1 sobre la velocidad al cuadrado. Sí. Listo.
Entonces, mira, demostrar a ver si eso sí es una función de onda. Entonces la doble derivada de esto es pero pues la derivada de esto con respecto a t ¿Da cuánto? pues aquí no hay ninguna t para derivar, entonces daría 0, aunque x, es que la onda es que en esas derivadas la x se toma como una constante, ¿o no? Sí. Entonces daría 0 y esto por 0 es igual a 0, o sea que se cumple. Sí. La derivada de esta ecuación con respecto a t, pues si se toma x como una constante, entonces Sí. sería O sea, yo te entiendo que la derivada con respecto al tiempo da cero, porque la derivada parcial, eso está bien. sí. La pregunta clara es, ¿eso cumple la ecuación de ondas? No, pero es que lo estará multiplicando. Entonces no daría 0. No daría cero. Entonces no, ¿Para cuáles valores daría cero? Además, vení, ¿qué es? Ah, ya. Encerraste todo eso entre paréntesis y le pusiste una coma arriba, en el primer renglón. sí. Ok, muy bien. ¿Para cuáles valores eso daría cero? Para x igual a 0 es 0. Seno de cero es cero. Entonces para x igual a 0, ¿Y para qué otro valor de x? Seno de x donde se anula.
¿Dónde se vuelve cero? Sí, ¿dónde se vuelve cero? ¿Seno de X o de este ángulo? ¿Dónde es todo esto? No, ¿cuándo seno de X se vuelve cero? Cuando X es igual a 0 y cuando... Entonces, seno 180. Fernando, contame cómo calcularías vos la energía de una onda cuya función de onda es seno de kx menos omega t. A ver, antes de eso, respóndeme la otra pregunta que le hice a Carlos. En esa función que yo te di, si eso fuera una función de onda, ¿cuánto valdría el número de onda? Número de onda. Sí. Sería... Hacete un poquito más a la derecha. Eso, que no te veo. En esta ecuación. Sí, si esa función fuera una función de onda, ¿cuál sería el número de onda? Pues seguro que conoces, pues, diría que era... No, porque no sé. ¿Cuál sería la amplitud? La amplitud sería... Este por este, el ángulo por L. ¿Cuál sería la frecuencia de esa onda? Sentate, Carlos. Ve, Fernando, sentate. Tu nota es 1,8. Bueno, yo no sé qué decir. ¿Ustedes tienen algo que decir? Esto es una vergüenza de evaluación. Eso es lo que yo tengo que decir. No sé si... No sé si de pronto es que ustedes no han entendido la filosofía del curso. O cuéntenme qué sucedió. Te escucho, Carlos. No, pero esta semana yo no había leído el reservé. No, pero es que las preguntas que yo te hice fueron todas preguntas que yo les di aquí en clase. Ni tan siquiera había que leer el libro. Solo con leer el cuaderno y haber venido a clase habrían respondido eso. Yo creo que la evaluación un poco relajada que yo había planteado de un buen porcentaje en seguimiento y el resto en parciales va a tener que cambiar.
Yo pensé que ustedes estaban más maduros para asumir un curso profesional. Todavía les hace falta. ¿Qué tiene que decir Fernando? No, profe, pues yo creo que el error fue mío, pues. Es que yo le hice lo del cuaderno y como que no copié, pues. Como que no llevaba bien la nota porque simplemente me hacen el cuaderno y aunque me profundicé mucho en lo del péndulo, entonces creo que ahí fue la falla. De como lo otro muy. Claro, claro, porque es que, o sea, el péndulo yo ya se los evalué, les puse un ejercicio difícil, bastante difícil, y ustedes ya me lo acabaron de mandar. Entonces, aparte, yo no la iba a valorar en el quiz. Ajá. A ver, muchachos, les voy a contar una cosa antes de comenzar el tema de hoy. Ustedes están estudiando una ingeniería en la Universidad de Antioquia. Un ingeniero cualquiera necesita tener muy buenas bases en matemáticas y en programación. Muy buenas bases. De hecho, deben ser las mejores bases. Las ecuaciones que yo les doy aquí en clase son las ecuaciones fundamentales que usted se debe saber. El resto de cosas, de ejercicios y cosas un poco más sofisticadas que podría dejarse de aprender en cursos menos avanzados, yo se los dejo como ejercicio, como lectura. Entonces, deben entender eso. Bien, vamos a ver. Vamos a ver en este momento el efecto Doppler. Entonces, como ustedes ya deben saber, el efecto Doppler es un fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas se distorsionan a causa del movimiento tanto del que mide la frecuencia como del que la está emitiendo. Entonces vamos a ver aquí en pantalla. Este es un dibujito que ilustra qué es lo que sucede. Usted tiene un emisor, supóngase que este es el emisor que está hablando y este es el receptor. No, el dibujo es así. Esto es una fuente, o sea, supóngase una alarma, el pito de un carro, una emisora, un celular, un satélite. Este es el que está emitiendo las ondas. Entonces lo estamos comparando con dos observadores. Uno que se encuentra a la derecha desde donde la fuente se está alejando, y otro hacia donde la fuente se está acercando. Aquí hay unos dibujos un poco más explícitos. Por ejemplo, este es muy bueno. Por ejemplo, este es muy bueno. Miren. Aquí se muestra el planeta. ¿Ya les llegó la imagen? Sí. Aquí se muestra el planeta Tierra.
Entonces hay una galaxia que se está acercando al planeta Tierra y hay otra que se está alejando del planeta Tierra. O sea, visto con telescopios acá en el planeta Tierra, ¿cierto? Realmente una galaxia no se acerca o se aleja al planeta, se acerca o se aleja al centro de la galaxia de nosotros. Pero visto desde el planeta Tierra, hay una que se está alejando y otra que se está acercando. Actualmente podemos decir que, por ejemplo, Andrómeda es una galaxia que se está acercando a la Vía Láctea y se calcula que en unos 5.000 o 6.000 millones de años la colisión vaya a ser inminente. Entonces, esto es una fuente de ondas. O sea, ¿de qué parte salen las ondas de esta galaxia? De las estrellas, de los pulsares que hayan allí, etcétera. Si hay planetas habitados o algo así, de allá van a salir ondas electromagnéticas. Lo mismo sucede de esta. Entonces el efecto Doppler es la distorsión de la frecuencia. Si estas dos galaxias no se movieran, sino que estuvieran quietas, la frecuencia que esta emite sería la frecuencia recibida por la Tierra. Pero si se están moviendo, entonces la frecuencia que la galaxia emite va a ser ligeramente diferente a la que la Tierra recibe. A eso se le llama el efecto Doppler, y como yo le estaba contando a Fernando antes de que Carlos llegara, ese fenómeno es muy importante en las telecomunicaciones. Cuando usted tiene un satélite, ese satélite se está moviendo alrededor de la Tierra. Entonces, las velocidades de los satélites o de los cuerpos en el espacio son altas. Entre otras porque la velocidad de rotación de la Tierra es alta. La Tierra rota a una velocidad relativamente alta y se traslada a una velocidad relativamente alta. Entonces, cuando usted tiene un satélite girando alrededor de la Tierra, cuando el satélite recibe una señal o emite una señal, la frecuencia con la que el satélite va a recibir o a emitir la señal no va a ser la misma con la que la Tierra la emitió o la recibió. La frecuencia se distorsiona. El cálculo de esa frecuencia es lo que hace posible corregir, por ejemplo, las señales de los GPS. Ustedes saben que los GPS son aparatos muy usados actualmente, no solo como un sistema de posicionamiento, sino como un sistema un sistema militar. Entonces, ese sistema es importante. Entonces, la manera como se perturba la frecuencia, usted tiene aquí, esto es una forma de ver el efecto Doppler, pero en el agua. Entonces usted tiene aquí una esfera que usted la está moviendo por el agua. Entonces observe que ella se mueve hacia la izquierda. Cuando se mueve hacia la izquierda, observen lo que sucede con las longitudes de onda de los frentes. Se achatan. Mientras que las longitudes de onda de la parte de atrás se expande. O sea, la longitud de onda aumenta atrás y disminuye adelante. La frecuencia es inversamente proporcional, entonces la frecuencia disminuye atrás y aumenta adelante. Entonces vamos a deducir de una forma sencilla la ecuación que lo que les estaba dando en las últimas dos clases está contenido en el libro de Serway y en el libro de Finn, de campos y ondas. Entonces, de ahí lo pueden mirar y pueden profundizar para el estudio de los exámenes y la realización de los ejercicios. Observe una cosa, usted tiene aquí una fuente y esta fuente está quieta. Entonces, bueno, ¿por qué se denota con S la fuente? Por la palabra source, ¿cierto? Que es en inglés fuente. Entonces usted tiene aquí la fuente, supóngase una ambulancia, un carro o un celular o el mismo satélite. Entonces usted tiene un observador. O sea, el observador, el que va a medir la frecuencia emitida,
pero resulta que este observador se mueve hacia la fuente con una velocidad v del observador. Entonces la fuente emite una frecuencia f que es igual a la velocidad de la onda sobre la longitud de onda. Sin embargo, el observador, esta es la frecuencia de la fuente. La frecuencia del observador va a estar modificada porque él va a ver que que los frentes de onda, o sea, las ondas que vienen acá, no se mueven con la velocidad de la onda, sino que se mueven con una velocidad más alta. ¿Cuánto vale la velocidad a la que él ve los frentes de onda? La velocidad sería la velocidad de la onda menos la velocidad de... Sí, o sea que él ve la onda más lenta. Esta onda se mueve, la onda, no la fuente, sino la onda se mueve con velocidad v. Y el observador se mueve con velocidad v sub 0. El observador observa la onda con una velocidad mayor o menor. Mayor, o sea que la velocidad de la onda es esta. La velocidad observada por el que está midiendo, ¿cierto? Por el sujeto. Sobre la longitud de onda. Dado que la longitud de onda se puede expresar como v de la fuente sobre la velocidad de la onda, entonces la velocidad que mide el observador va a ser igual a esto sobre v por la frecuencia de la fuente. Esta misma ecuación se vale si el observador se aleja de la fuente. Entonces este es el caso donde la fuente está quieta, o sea, fuente estacionaria. Este es el caso de la fuente estacionaria, ¿cierto? Como este mismo razonamiento se vale para cuando el observador se aleja de la fuente, en general la frecuencia que mide el observador va a ser la velocidad de la onda más o menos la velocidad del observador sobre la velocidad de la onda por la frecuencia de la fuente. Listo. Ahora, miren que en el caso donde la fuente está quieta y el observador se mueve, lo que se modifica es la velocidad observada. Yo siempre cuando dicto este tema acostumbro a hacer el siguiente comentario que me parece muy acercado a la realidad. Jaime, ¿me puedes pasar para el PC, por favor? Aquí tengo en pantalla una onda en el agua. Es uniforme, ¿cierto? La velocidad en el mundo de las ondas, en ocasiones las personas no la entienden como un desplazamiento real del frente de onda, sino que la gente tiene en la cabeza como cosas muy difusas.
Cuando uno habla de la velocidad del frente de onda, está hablando de cuánto espacio recorre este frente que les estoy señalando aquí, o cualquiera de ellos, cuánto espacio recorre la unidad de tiempo. Eso es la velocidad. Por lo tanto, cuando hay un sonido y usted está corriendo hacia la fuente del sonido, usted se está literalmente chocando con el frente de ondas. O sea, eso no es algo abstracto o analógico, sino que es algo literal. Prueba de eso es, por ejemplo, este fenómeno que ya lo habíamos... se tildó, ya les llegó. Bueno, este fenómeno que ya lo habíamos analizado en el curso de Descubriendo la Física. Un avión, miren esta parte. Vamos a ver si... Esta está muy buena. Miren. Observan cómo el aire alrededor del cohete, pues del transbordador, empieza a acumularse. Realmente la nave se está chocando con los frentes de onda que ella misma está produciendo. Ahí se dice que se está empezando a superar la barrera del sonido. Cuando usted se mueve hacia una ambulancia, y la ambulancia pues tiene la sirena encendida, usted literalmente se está chocando con los frentes de onda. Eso es algo real, que puede inclusive ocasionar daños por cambios de presión y las estructuras desbaratarse por cambios de presión. Con eso en mente, creo yo que ya podemos entender y visualizar muy bien qué es una onda, ¿cierto? Aunque sea una perturbación y algo que no se puede tocar, la materia que está siendo perturbada por la onda sí es algo real y se puede tocar y se pueden evidenciar, digamos, los fenómenos asociados a las ondas. Ok. Vámonos nuevamente para acá. Jaime se va, hermano, y esto se expelota. Listo. Luego sigue el otro caso, un caso en donde no es la fuente no es el observador el que se mueve, sino que es la fuente. Cuando el observador se mueve, lo que cambia es la velocidad percibida por el observador, ¿cierto? Lo que cambia es la velocidad del frente de ondas que percibe el observador, pero la longitud de onda, porque es la emitida por la fuente, siempre es la misma. Ahora, cuando es la fuente en movimiento, cuando es la fuente la que se mueve, fuente en movimiento, y el observador está, digamos, estacionario, está quieto, ya no cambia, ya lo que cambia no es la velocidad, ya lo que cambia es la longitud de onda que está emitiendo la fuente, así como les acabé de mostrar en la bolita en el agua que se está moviendo. Entonces, si la fuente lleva una velocidad, que la vamos a llamar velocidad de la fuente, el observador va a percibir una frecuencia que es la velocidad de la onda, que esa no está cambiando. Lo que está cambiando ya es la longitud de la onda, porque se achata. Entonces,
va a percibir una velocidad, que es la velocidad de la onda, sobre la longitud achatada, la longitud de onda cambiada. Por lo tanto, uno tiene acá que la longitud de onda cambia como la longitud cuando no hay movimiento, menos la longitud de onda a causa del movimiento. ¿Y cómo se calcula esa longitud de onda? O sea, usted tiene que cuando no hay movimiento es lambda, pero cuando se mueve ella empieza a contraerse, ¿cierto? ¿Y cuál es el factor por el cual se contrae? La velocidad que lleva. La velocidad que lleva la fuente, pero la longitud no se puede restar con la velocidad. Entonces tiene que ser la velocidad de la fuente sobre la frecuencia de la fuente, y esto sí es una longitud de onda. Muy bien, entonces esto sería la velocidad de la onda. La longitud de onda se escribe como velocidad de la onda sobre frecuencia menos la velocidad de la fuente sobre la frecuencia. Y esto sería B sobre B menos B. Esta sería ya se los pongo en pantalla, la velocidad la frecuencia percibida. Igualmente se puede hacer si la fuente no se acerca al observador, sino que se aleja. Entonces, si la fuente en vez de acercarse se está alejando del observador, lo que tenemos realmente es que la frecuencia percibida va a ser igual a la velocidad de la onda sobre la velocidad de la onda menos y más la velocidad de la fuente, donde el menos se usa para acercamiento entre la fuente y el observador, y el menos se usa para el acercamiento, y el más se usa para distanciamiento o alejamiento. O sea, cuando usted tiene que la fuente y el observador se acercan, usa el signo menos. Cuando tiene que se alejan, usa el signo más. Ok, con estas dos cosas en mente, entonces uno puede armar una fórmula que sirva para las dos, que sirva tanto para movimiento de la fuente como movimiento del observador. Entonces, para movimiento del observador teníamos esta, y para movimiento de la fuente teníamos esta. Aquí me hizo falta una F, ¿cierto? Que es la F de la fuente. Entonces estas dos ecuaciones se pueden combinar, porque la velocidad de la onda, si estamos hablando del mismo medio, o sea, si estamos hablando de ondas en el aire, siempre va a ser aproximadamente 340. Y si estamos hablando de cualquier otro tipo de ondas, que sean en otro medio, igual la velocidad va a ser constante dentro del medio. Entonces la frecuencia observada usted la puede relacionar de la siguiente forma. ¿De dónde sale esto? Sale del hecho de que si usted tiene que el observador está quieto, entonces esta velocidad vale 0.
Si esta velocidad vale cero, usted vuelve a recuperar la fórmula de fuente moviéndose, que es esta segunda. Si la fuente está quieta y el observador es el que se mueve, entonces esta velocidad vale cero y usted vuelve a recuperar la fórmula de observador moviéndose, que es esta primera. Y si los dos se mueven simultáneamente, entonces la ecuación que da cuenta de la contracción tanto por la velocidad, que es esta primera, como de la contracción por la longitud de onda, que es esta, sería la combinación de las dos. Entonces esta es la ecuacioncita que describe el efecto Doppler, donde hay que saber interpretar cada signo y donde hay que saber cuándo se usa el cero para velocidad del observador y el cero para velocidad de la fuente. ¿De acuerdo? Preguntas. Muy bien. Si fuéramos a hablar de ondas electromagnéticas, ¿qué cambiaría ahí? ¿Qué cambiaría aquí en esta fórmula? La velocidad debe ser constante. La velocidad debe ser constante para todas, ¿cierto? ¿Y cuánto valdría? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz, y sabemos que la velocidad de la luz, entonces cambio esta o esta. O sea, cambio V0 o VS. O sea, ¿cuál tengo que reemplazarla por la velocidad de la luz? Profe. Esta, ¿cierto? Esta la convierto en C. Y sabemos que la velocidad de la luz es C, pero en el vacío. Si usted está hablando de un medio cualquiera, es C sobre N, donde N es el índice de refracción del vacío. Perdón, del vacío no, del medio. Disculpame una preguntita, pues, ¿VSU es el observador, la velocidad del observador, cierto? Sí, y VS es la velocidad de la fuente. Vale, está. Sin embargo, esta fórmula no es la fórmula que se utiliza para corregir las señales electromagnéticas, porque esa fórmula no está corregida por la relatividad especial, que es la que habla de objetos relativistas, objetos que se mueven muy rápido en relación con la velocidad de la fuente, ¿cierto? El efecto Doppler relativista lo veremos luego cuando veamos ondas electromagnéticas. Entonces, por el momento esto sirve para ondas mecánicas, y también si cambiamos B por C sobre N sería el efecto Doppler en ondas electromagnéticas, pero el efecto Doppler clásico, o sea que todavía falta ser corregido por la teoría de Einstein. Ok, si no tenemos preguntas, aquí les voy a mostrar una fotico. Observen esto. Este es el espectro electromagnético. Ustedes saben que las ondas menos energéticas o las ondas más frías son las ondas del rojo, y las ondas más energéticas son las ondas del azul o del ultravioleta, pues del violeta. Por lo tanto, si usted tiene una fuente de calor que emite pues ondas electromagnéticas, o una fuente emisora de ondas electromagnéticas que se está moviendo, observen lo que pasa. Los colores se empiezan a distorsionar.
Si usted está parado acá, donde está la manito, y hay una estrella o un cuerpo que se está alejando de usted, las ondas que usted comienza a ver, ¿de qué color las comienza a ver? Rojas. O sea, si usted al inicio estaba aquí, donde está la mano. Ah, jue madre. La señal está muy lenta. Ya. Si usted al inicio estaba ahí y la fuente se está acercando hacia usted, las ondas van cambiando de color. ¿Hacia qué color se van cambiando? ¿Dónde está la mano? O sea, usted está aquí, donde está el mouse. Se van volviendo. Si se va acercando, se van volviendo verdes y después dejando. Si se va acercando, al principio se van volviendo azul, ¿cierto? Sí. Luego se van volviendo verdes y justo cuando ya deja de acercarse y comienza a alejarse, pasan a ser amarillas y luego rojas. ¿Sí ve eso? Ese es el motivo por el cual los científicos dicen que el universo se está expandiendo. No solo porque la teoría de la relatividad general prediga una posible expansión del universo, no es solo por esa ecuación, sino que el apoyo experimental de que eso está sucediendo es que cuando miran cuando se ponen los telescopios a mirar al espacio y observan distintas galaxias en todo el espacio, en todo el universo visible, la luz que viene de las galaxias se están corriendo hacia el rojo. O sea, la luz que proviene de ellas se está corriendo al rojo. O sea, si se está corriendo al rojo es porque las galaxias se están alejando. Y si las galaxias se están alejando entre todas, es porque el universo se está expandiendo. Ese es el apoyo, digamos, experimental para afirmar la expansión del universo. Vamos a cambiar ya de tema y es a hablar de la superposición de ondas armónicas. Entonces esto ya es otro tema. Hemos visto péndulo, movimiento armónico simple y ecuaciones del movimiento armónico simple. Hemos visto ondas, ecuación de onda, soluciones, el vector de onda, la velocidad, la frecuencia, gráficas. Hemos visto sonido, energía de las ondas. Solucionamos la ecuación de ondas. Bueno, ya aquí está. Luego de ver energía vimos potencia, luego efecto Doppler. Y vamos a comenzar a ver superposición de ondas. Aunque hay algo referente al sonido que nosotros también vimos y que se me está escapando, y es las propiedades la intensidad de sonido y los decibeles, que esto es una aplicación importante. Esto también lo vimos, ¿cierto? Muy bien. Superposición. Entonces, ¿de qué se trata la superposición? Como todo en el mundo es mejor con gráficas, entonces déjenme les muestro.
Como pueden observar, aquí hay un dispositivo que es muy usado para entender cómo es que las ondas mecánicas se superponen o no. Entonces, para poder entender los fenómenos de la interferencia y la difracción en óptica, que son los fenómenos de medición más importantes, los mecanismos para medir y también los mecanismos para entender cómo la cromodinámica del asunto, o sea, cómo la luz blanca se descompone en distintos colores, etcétera. Entonces, este dispositivo le ayuda a uno primero a entender las ondas mecánicas. Esto es un tubo que tiene dos caminos y esta parte de acá arriba se puede ajustar, o sea, se puede subir para alargar esta distancia vertical o se puede bajar para acortarla. Entonces, cuando usted emite una onda sonora por este parlante, la perturbación se va a mover, la energía se divide y la perturbación se mueve por estos dos caminos. Si los dos caminos son idénticos, como la fuente es una fuente coherente, pues es una fuente de donde sale una única onda, entonces aquí en este punto las dos ondas se van a superponer y van a llegar al mismo tiempo. Pero si, por ejemplo, este camino de arriba es más largo que el camino de abajo, entonces resulta que la onda que partió por el camino R1 va a llegar primero que la onda que partió por el camino R2. Eso hace que haya un desfase entre las ondas. Y ese desfase permite que hayan patrones de interferencia, como por ejemplo que se pueda escuchar o no se pueda escuchar la onda al otro lado donde se recibe. Entonces, las matemáticas de esto pues no son cosa del otro mundo. Y dice así, usted tiene que aquí está la fuente de las ondas y ellas van a recorrer un camino 1 y un camino 2. De acuerdo. Aquí va a estar el medidor o el observador. Lo primero que hay que tener en cuenta, es que la función de onda que describe el camino 1 es igual a por seno de kx menos omega t, o sea, la que se va por el camino 1. Y la que se va por el camino 2 es igual a seno de kx menos omega t más phi. Este phi es el desfase entre la onda que va por el camino 1 y la onda que va por el camino 2. Si R1 y R2 son iguales, phi vale 0. ¿De acuerdo? Si R1 y R2 son iguales, phi vale 0. Entonces, ¿usted cómo superpone dos ondas? O sea, las dos ondas van a llegar al observador como Y1 más Y2. Esta va a ser la onda de llegada. Entonces usted la suma campantemente y obtiene que esto es A que multiplica a seno de kx menos omega t más seno de kx menos omega t más phi. A ver, yo la escribo bien. Esto es A seno de kx menos omega t más seno
Hay una propiedad que se las voy a dejar de tarea y es demostrar que seno de A más seno de B es igual a 2 veces el coseno de A menos B sobre 2 por el seno de A más B sobre 2. Es una propiedad trigonométrica. Entonces, con esta propiedad, pues, podemos deducir, podemos llegar a la conclusión de que si denotamos esto como A y esto como B, entonces A menos B y B va a ser igual a kx menos omega t más phi. O sea, A más phi. Entonces, A menos B es igual a phi. Y A más B es igual a 2 que multiplica kx menos omega t más phi. ¿Le puedes subir la hoja? Sí, claro. Y ahí pi no quedaría negativo, profe. ¿Dónde? Aquí. Cierto. Aquí hay un menos, pero ese menos no va a importar. ¿Por qué no va a importar? Porque bien la distancia. No, phi no es la distancia, phi es el desfase. Sí, por eso, por la distancia que hay pues la diferencia que hay en distancia, pues, me refería yo, pero ese desfase puede ya. Puede ser mayor que cualquiera, puede ser mayor, ¿no? No, ese no es el motivo por el cual no importa. Yo veo que ustedes están un poco quedaditos en la interpretación de las funciones trigonométricas. En la pregunta que yo le hacía a Fernando de cuándo se hacía el seno de pi x sobre L igual a 0, ustedes deben entender que el seno de pi x es una función periódica, o sea, seno de x es una función periódica. Esa función tiene muchísimos ceros, o sea, tiene infinitos ceros. ¿Cada cuánto se hace cero la función seno? Cada pi menos. Cada pi. Cada pi. ¿Cierto? Cada pi. Seno de pi, seno de 0 vale 0. Seno de pi también vale 0. Seno de 2pi vale 0. Seno de 3pi vale 0. Cada n pi. Cada n pi. ¿Y cada cuánto se hace 0 la función coseno? Cada n pi medios. Cada pi medios. ¿Cierto? N pi medios. Por lo tanto, la función coseno también tiene infinitos ceros. Miren esta función. Seno de A más B por coseno de a coseno de A menos B por seno de A más B. Porque este signo negativo no importa. Porque es que la resta está metida entre la función coseno. Y la función coseno es una función par o impar. Ustedes están quedados en análisis funcional. Muy quedados. No saben nada de análisis de señales. ¿Qué es una función par? Una función par es aquella que para el lado positivo del eje X
es idéntica que para el lado negativo. ¿Cómo es la función coseno? Comienza coseno de 0 vale 1, o sea que comienza así. La función coseno comienza así. Y como comienza así, pues para el otro lado va a ser simétrica. Esta función para allá y para allá vale lo mismo. Cada que usted se mueve en el eje X y mide cuánto mide coseno, son los mismos valores que cuando se mueve en el eje menos X. Diferente a la función seno, que empieza en 0 y es así. Entonces aquí baja y vuelve y sube. Cuando usted aquí mide en 1, la función coseno en menos 1 no vale lo mismo. Mire, este valor es positivo y este es negativo. Estas cosas son muy importantes porque ustedes en ingeniería de telecomunicaciones lo que van a hacer todo el tiempo es analizar señales. Y las señales más normales, más sencillas, son las señales senos y cosenos. Por lo tanto, como la función coseno es una función par, como les acabo de mostrar, entonces no importa si el ángulo es positivo o negativo. Entonces usted reemplaza esta identidad la reemplaza aquí, y la respuesta, que se las dejo como un ejercicio algebraico, es que la amplitud recibida al otro lado del tubo va a ser igual a 2 veces a coseno de phi medios seno de kx menos omega t más phi medios. Esta es la onda total o la onda recibida al otro lado del tubo. Si ustedes se percatan, la onda total recibida al otro lado del tubo es una onda que es la superposición de dos ondas, ¿cierto? Usted sumó dos ondas diferentes, una con fase kx menos omega t y la otra con una fase de kx menos omega t más phi. O sea que es una fase diferente a esta. Usted sumó dos ondas distintas. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un ejercicio muy ilustrativo como para el examen, de graficar esto para diferentes phi's y con diferentes valores de omega. Eso lo podemos hacer aquí rápidamente en matemática. Está como caído el asunto. Vamos a ver si esta. No. Está como caído. Entonces veamos las gráficas que están en el texto, que con esas son suficientes por ahora. Observen, esta es la gráfica azul, es la gráfica de Y1 y Y2, y la gráfica roja es la gráfica de la suma de las dos. Entonces, si las dos ondas son iguales,
y tienen la misma fase, o sea, ¿cuándo dos ondas son iguales? Cuando tienen la misma fase. Cuando usted se pregunte por una onda, o cuando usted piense en una onda, usted de hoy en adelante debe pensar en la función de onda. O sea, una onda ya deja de ser ese muñequito que uno pinta en el cuaderno y pasa a ser la función de onda. O sea, una onda de hoy en adelante es una función. Y igual a seno, a coseno, a e a la omega t, menos kx, ¿cierto? Entonces, esta onda azul representa Y1 y Y2, la roja representa la suma. Si las dos son iguales, o sea que tienen la misma fase, entonces la suma, que es la roja, va a resultar en un aumento de la amplitud en todo punto del espacio. Por ejemplo, si Y1... ¡Wow! Ya. Si Y1 y Y2, a ver, pongamos esto un poquito más grande. Si la onda azul es Y1, la onda verde es Y2. Si están totalmente desfasadas, ¿cómo sabe usted cuándo dos ondas senoidales están totalmente desfasadas? ¿Cómo? Se le suma pi medios. Pi medios. No, porque las dos son senoidales. Una es negativa. Cuando la una es negativa. Cuando la una es negativa, sí, pues eso lo dice la figura, pero acuérdese que de hoy en adelante una onda es una función, o sea, cuando la función de onda de la función azul está desfasada totalmente de la función verde. Pues se le suma, entonces pi, ¿no? Se le suma pi. Eso es lo que dice la gráfica, ¿cierto? Se suma pi. O sea, si la onda azul es seno de kx menos omega t, la onda verde tiene que ser seno de kx menos omega t más pi. Si usted le suma pi, entonces ya la onda verde no arranca hacia arriba, sino que arranca hacia abajo. Les anuncio, y lo voy a apuntar de una vez por acá, en el examen parcial que va a ser dentro de 15 días, el 50% del examen va a ser análisis funcional y matemáticas, porque ustedes están demasiado flojos en cálculo. Demasiado. ¿Ustedes en este momento están viendo algún cálculo? Sí. ¿Cuál cálculo? Vectorial. O sea que ya pasaron por cálculo diferencial. Sí. Y ya pasaron por álgebra y trigonometría. También. Ok. Su profesor de álgebra fue Ana. Sergio Guerra. Sergio. ¿Y su profesora de cálculo diferencial quién fue? Ana. Ana Milena. ¿Y quién es el de cálculo vectorial? Sergio Guerra. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la forma en la que podemos graficar dos ondas que están completamente desfasadas. Ahora, si tienen un ángulo arbitrario, por ejemplo, aquí hacen el ejemplo con un ángulo de 60. Entonces la onda azul arranca con una fase de kx menos omega t, y la fase verde arranca con una fase de kx menos omega t más 60, que es aproximadamente como pi tercios, ¿cierto? Entonces, observen que aquí ya se presenta un fenómeno importante.
las ondas se suman en puntos, o sea, la onda resultante tiene máximos en puntos que no son ni los máximos de la azul, ni los mínimos de la azul, ni los máximos de la verde, ni los mínimos de la verde. Eso hace de que usted pueda construir con superposición de muchísimas ondas, usted pueda construir la onda que usted desee. Por ejemplo, busquémonos aquí una grafiquita de ondas cuadradas. Ustedes ya vieron circuitos. Tanto en circuitos como en toda la teoría de señales y de propagación de señales electromagnéticas, que es en lo que ustedes se supone que van a ser especialistas, son demasiado empleadas y demasiado útiles las ondas diente de sierra y las ondas cuadradas para el análisis de señales. En la vida real usted no puede construir una señal totalmente cuadrada con un solo pues con una sola onda, porque pues los electrones, que son los que se mueven para producir las ondas electromagnéticas, no hacen cambios bruscos de posición, sino que hacen un cambio continuo en la posición. Eso hace de que para usted lograr una onda cuadrada usted tenga que superponer varias, tal que se sumen en unos puntos y den esta línea aproximadamente recta, y se resten en otros puntos y den esta línea aproximadamente vertical. Entonces, en la vida real, usted logra una señal cuadrada con el siguiente dispositivo. Usted empieza a sumar ondas, así como les acabé de mostrar, pero ya no 2 ondas, sino muchas. Y entonces usted obtiene que aproximadamente ellas se anulan en esta región dan una vertical y se suman para dar una constante acá, luego dan otra vertical para dar 0, luego otra vertical y así sucesivamente. O sea, usted realmente lo que tiene es una superposición de ondas, donde todo esto es una superposición de ondas y la envolvente es esta línea aproximadamente. Lo mismo que acá. Todo esto son envolventes, aproximaciones de donde se suman o se superponen todas las ondas. Por eso es muy importante la teoría de superposición en todo lo que tiene que ver con señales e ingeniería en telecomunicaciones. Bueno, ya por último, ustedes pueden hacer gráficas, se las dejo como tarea. Grafiquen no solo una ni 2 ondas, sino que superpongan tan siquiera unas 5 o 6 ondas, todas con fase diferente, y empiecen a jugar con las fases entre ellas para lograr picos muy altos. Por ejemplo, propónganse en un graficador sencillo, no se pongan a programar eso en C++, aunque también se puede, pues, y tampoco es muy difícil, pero hay graficadores más sencillos. Propónganse lograr señales de este estilo. A esto se le denomina pulsos. Y usted puede lograr eso superponiendo varias ondas, superponiendo 4 o 5 ondas, donde se anulen casi en todo el espacio y en picos. Pueden también lograr una que sea un pico arriba y la otra abajo, un pico arriba y la otra abajo, y eso corresponde más a un pulso. Realmente esto es como la magnitud o la intensidad de la energía del pulso. Ok, ya para concluir, entonces les voy a mostrar cómo, si este es el emisor, y este es el camino R2 y este es el camino R1, uno puede tener una formulita muy sencilla para saber si hay un máximo en la onda que sale acá o un mínimo. A eso se le llama máximo de interferencia o picos de interferencia. Entonces los máximos estarán determinados por el hecho de que la diferencia del camino R1 con el camino R2 sea un múltiplo de la longitud de onda.
múltiplo entero, o sea, n es un múltiplo entero. 0, 1, 2, 3, un número entero, perdón. Entonces, si usted tiene que la diferencia, como la longitud de onda, pues es distancia, ¿cierto? Usted sabe que una onda tiene longitud de onda y eso es distancia. Si este camino menos este coinciden en el número de longitudes de onda, entonces aquí va a haber un máximo. Si no, va a haber un mínimo. Si no es un múltiplo entero, entonces va a haber un mínimo. El asunto es que uno puede relacionar esto con el desfase diciendo que R1 menos R2 igual a lambda, pues igual a un lambda, o sea, igual a un desfase. Entonces el primer desfase estará cuando el desfase, pues la primera superposición, el primer máximo estará cuando el desfase sea 2pi, ¿cierto? Entonces usted tiene que en la fase en general sobre 2pi, si esto es un número entero, entonces va a haber un máximo. Si no es un número entero, entonces va a haber un mínimo. Esta es la relación entre la diferencia de caminos y la fase con la que salen las ondas. Esto sirve para usted determinar si a la salida van a haber máximos o mínimos. Entonces, como esto tiene que ser un múltiplo entero, usted puede decir que R1 menos R2 va a ser igual a phi sobre 2pi lambda sobre 2pi lambda. Esto lo puede multiplicar por un número entero. Vamos a ver si aquí encuentro una figurita. Ok, no la veo. El asunto es que, bueno, esta es la diferencia de caminos que tiene que recorrer, o la relación que hay entre la diferencia de caminos y el desfase de las ondas. Les dejo como un ejercicio, como una lectura, ustedes estudiar cómo es la interferencia en una cuerda, que es un capítulo, está por allá en la página 549 del libro que les envié. Se las dejo como tarea porque ya la vimos muy bien en el curso de Descubriendo la Física. Entonces ahí en las cuerdas usted tiene una superposición de ondas estacionarias, o sea que salen con la misma fase, y va a tener que los máximos y los mínimos van a ser un múltiplo entero de la longitud, entero o semientero, de la longitud de la cuerda. Entonces, por favor, se estudian eso. Esta semana tendremos la asesoría. Nosotros estamos trabajando los lunes, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Yo estoy viendo que está muy cercano el lunes a la asesoría. O sea, está muy cercana la asesoría del lunes con la asesoría de los sábados. Cuadrémosla para los jueves. Ustedes pueden los jueves de 10 a 12. No te puedo. Sí. Sí, listo.
Entonces dejémosla para los jueves de 10 a 12 porque los lunes está demasiado cerca y siento como que no alcanzan a hacer los trabajos. Entonces para el jueves espero que tengan resueltos estos ejercicios que les dejé. Preguntas. No, profe. Listo, muchacho, entonces hablamos la próxima clase, que es el jueves, ¿de acuerdo? Listo, profe. Hasta luego, gracias. Nos vemos por virtual y hagamos el último intento a ver si conseguimos una buena conexión, y si no, por el chat de virtual. Listo, profe. Y por Skype no se puede. O también por Skype, pero entonces ustedes deben llevar computador, pues deben tener computador con cámara y micrófono. Pero con cámara no. Pues con micrófono. Bueno, ese día decidimos. El asunto es que el virtual se presta más por lo del tablerito. Sí. Cierto, pero si se consiguen una con cámara. Bueno, el Skype no importa, sí. No, ese día decidimos si va a ser por Skype o por virtual. ¿De acuerdo? Pues, chicos, que estén bien.